MAPE Sport TV, pasión y veracidad en información deportiva. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles porque también a la hora de la comida hay información deportiva. Bienvenidos a una emisión más de 3 en el Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. En los próximos 30 minutos estaremos hablando acerca de lo que ya está cerca el próximo mes de septiembre, cuando se esté conmemorando justamente 35 años del fútbol profesional en Yucatán. El pasado fin de semana, como oportunamente dimos cuenta, se llevó a efecto el triangular amistoso del recuerdo de los equipos, Leones del IMSS, Aguiluchos de Yucatán, Tiburones de Progreso. Y bueno, pues hoy, siguiendo con esta fiesta que nos va a llevar hasta el mes de septiembre, hemos invitado a un hombre del fútbol, un hombre que en los 80s dio vida a uno de los primeros equipos, precisamente los Aguiluchos de Yucatán, Jorge Aguilar y Aguilar, a quien agradezco su presencia y quien fue el presidente justamente de esos Aguiluchos. Pero yo quiero que cuando empecemos ya de lleno nos platique cómo llega el fútbol profesional. Hubo intentos fallidos, pero finalmente fue en 1981 que se creó la zona sureste y la tercera división albergó a 3 equipos yucatecos. Bienvenido, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, mi querido Mario. Te agradezco la atención de que estemos aquí en nuestro canal 13, pero creo que hay un refrán que dice honrar honra y quiero hacer público realmente mi reconocimiento por tu verticalidad y tu calidad humana y andar pues una oración a tu señor padre que ayer falleciera, a don Luis Peniche Peraza. Gracias. Gran modelista, gran amigo, y que hoy su hijo, que hace muchos años que nos llevamos, tenga una entereza tan profesional y tan humana como tú. Gracias. De veras que a nombre mío, de mi familia y de toda la familia futbolística, me tomo ese atrevimiento. Realmente un abrazo muy cordial para ti y una oración para tu señor padre, Luis. Gracias, gracias, licenciado, de verdad se estiman sus palabras. Y bueno, hablando del fútbol, usted junto con sus hermanos a principios de los 80s, pues dio vida a un equipo de los 3 que estarían debutando en la zona sureste de la tercera división. Eso lo sabemos, pero lo que quizá no conocemos a profundidad fueron los intentos. ¿Cómo se da la llegada del balompié profesional a nuestro estado? Realmente fue aproximadamente unos 10 años que tuve, pues hay que decirlo sin falsa modestia, la inquietud de que Yucatán entrara al contexto del fútbol profesional. En un principio no se podía, era muy difícil, teníamos que hacer muchas conexiones. Se realizó unos 10 o 12 años una Liga del Sureste que participó Tabasco, Ciudad del Carmen, Campeche, Quintana Roo, incluso Carlos Iturralde fue uno de los últimos veces que jugó con el Yucatán, que por cierto resultó campeón, pero era una cosa meramente local. Eso nos impulsó, me impulsó, porque hay que decirlo, casi prácticamente yo únicamente fui el que inicié esto, claro, con la ayuda de mi hermano Alfredo, de mi otro hermano Mario, con la ayuda de muchos amigos de México sobre todo, y entonces nos encaminó en aquel entonces también Carlos Iturralde con don José de Jesús Álvarez, que era el de la segunda división y que tenía mucho interés en que Yucatán participara. Se hizo muy difícil, posteriormente seguimos haciendo las gestiones con la tercera división, hubo Carlos Iturralde pues nos apoyaba en todo lo que yo le pedía y él con los conocimientos y las amistades lo hacía. Después hubo un conato unos 3 o 4 años antes de que comenzara el fútbol profesional aquí. Hubo una reunión en Coatzacoalcos,
a la que fue en representación el inolvidable también profesor Manuel Andrade Alcocer, que fue árbitro, jugador, promotor del fútbol, que le costó dinero realmente, que no, tal vez no tenía mucho, pero todo lo hacía con mucho gusto. Fue cuando nos tocó jugar con la Escuela Modelo y con el Club Escuela Modelo fútbol en el estadio a las 2 de la tarde para que nadie se asuste ahora del calor que hay. Y fueron dándose las cosas, tuvimos tratos con dos veracruzanos, con Gerardo Gallegos y Víctor González, que con toda honestidad se portaron muy amables, muy atentos y muy interesados en que Yucatán tuviera fútbol, con los cuales guardamos amistad todos y tuvieron durante muchos años allá. Entonces también, hay que decirlo, por aquel entonces, cuando ya habíamos tenido la primera junta con varios amigos que fueron los primeros accionistas, Pitín Rivera, Fernando Ruiz, Rafael Peraza, Faustino Briceño, muchos que se me escapan, Jesús Rodríguez, el Pica, muchos que se me escapan a la memoria, mis hermanos. Tuvimos una prejunta con Víctor González y desde luego con Gerardo Gallegos. No se llegó a nada en ese momento. El profesor Augusto Salias Aguja, que era el director de Educación Física, también nos apoyaba. No se llegó en ese momento, quedamos en que el próximo año sería. Hay fotos de los principales diarios en las cuales está eso. Y luego, pues también hay que reconocer que en aquel entonces un exjugador yucateco, Agustín el Yuca Peniche, pues era delegado del IMSS y también tenía fuerza, apoyó la idea de que fuéramos los dos equipos, Aguiluchos de Yucatán, los Leones del IMSS, que pues realmente estaban muy armados, porque aquel entonces pues el IMSS hacía mucho por el deporte, tenía un buen dinero para dedicar a ello y formó un equipo muy aguerrido. Y luego pues vino el equipo de Progreso, de los señores Abraham, de Jorge Aguilar, Ceballos, de Alfonso Palma, de Arana, de Raúl Comas, ¿no? Y que vinieron y que había un problema realmente porque no podían haber tres equipos en una misma ciudad. Tienen que haber 30 kilómetros. 30 kilómetros, ¿no? Exactamente. Y nosotros, pues teníamos la primicia. Hubo incluso una confusión que parecía que por el mismo nombre de Jorge Aguilar se lo habían dado, pero realmente se lo habían dado creyendo que eran Jorge Aguilar y no Jorge Aguilar Ceballos. En fin, se resolvió que fueran a jugar ellos a Progreso. Correcto. Y así se formaron los tres equipos, los Leones del IMSS, los Aguiluchos de Yucatán, que les decíamos el equipo del pueblo, porque era un equipo pues relativamente modesto, pero tremendamente aguerrido, ¿no? Y don Jorge, algo también importante de los equipos que usted menciona de ese 1981, primer fin de semana del mes de septiembre de 1981, pues Aguiluchos tuvo la fortaleza, el privilegio de jugar su primer partido en casa. Los otros dos estuvieron como visitante. Pero de esto vamos a platicar hoy hablando acerca de los inicios del balompié profesional en Yucatán, 1981, el año que llegó la zona sureste de la tercera división. Vamos a la pausa, regresamos. Estás en 13 en el juego. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión del miércoles de 13 en el juego. Hemos hablado de lo que hubo antes de 1981, cuando tres equipos yucatecos debutaron en el fútbol profesional, específicamente en la zona sureste de la tercera división. Aguiluchos de Yucatán, Tiburones de Progreso y Leones del IMSS. Pero llegó el 5 de septiembre y se ventiló el primer partido, la primera fecha. Solamente uno de los tres equipos jugó en casa, jugó en el Estadio Salvador Alvarado y fue precisamente Aguiluchos de Yucatán contra el equipo de Tabasco. Platíquenos de ese juego. Bueno, realmente es una cosa memorable que, como el homenaje que nos hicieron en días pasados, en los cuales estabas presente, se llenó el estadio, ¿no? Ahora como en América no había ya boletaje, ¿no? Una cosa impresionante, la gente, pues, que no pudo entrar, rodeaba todo
todo el estadio, ya ves que se podía presenciar allá el juego. Sí. Y nuestro equipo, pues, aunque trajimos un entrenador de México, era en un 90%, tal vez, sí, puro yucateco, 1 o 2 que estuvieron con nosotros. Y comenzó el partido. Y tal vez allá se escribió la historia de Aguiluchos, porque uno de los buenos jugadores que teníamos, Pedro Briseño, que decían Gillo, a los 15 o 20 minutos quedó solo frente al portero y toda la gente se paró, a veces se emociona, y gritó gol, pero desgraciadamente al patear el balón fue, como decimos, se le hizo charaque el balón y fue una cosa así. Y si hubiera metido ese gol, tal vez la historia en general hubiera variado con Aguiluchos y sí los derrotaron. Realmente siempre, pues los Leones del IMSS, que tenían muy buenos jugadores y trajeron a varios jugadores foráneos, Tiburones, que tenían pues a Raúl Comas allá, ya lo sabrán, pues con mucho dinero, tenían muy buenos jugadores. Y una anécdota que te digo, pues que nosotros ya habíamos perdido los 2 primeros juegos y teníamos que ir a Progreso a jugar, que en un momento llegamos a tener más jugadores de Progreso que el propio Progreso. Faustino Briseño fue a buscar y vino Daniel Palos y vino Jorge Vázquez para el juego exclusivamente contra Progreso, que era un trabuco, y les ganamos el Progreso. Luego vino el Seguro Social, que era más trabuco todavía, y les ganamos. Y como había en aquel entonces una pasión tremenda, pues hubo conatos de bronca, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sentíamos, realmente lo hacíamos por deporte, con pequeñas aportaciones, con rifas, con todo, para salir, y los jugadores pues viajaban, al menos los de nosotros, en las mínimas condiciones que se podían, unas camionetas que teníamos, pero todos defendiendo con mucho orgullo. Lo que sí puedo decir realmente que aunque Tiburones y IMSS casi siempre estaban de media tabla para adelante y nosotros de media tabla para atrás, y si las estadísticas no me dejan mentir, el 90% de las veces que jugamos contra ellos, o les ganamos o les empatábamos, porque era tanto el honor y tanta las ganas que se daban. Oiga, licenciado, ciertamente usted comenta, ustedes siempre buscaban la victoria, no se les daba, estaban de media tabla para abajo, Tiburones de Progreso, Leones del IMSS de media tabla para arriba. Sin embargo, en 1984, mucha gente piensa que fue Venados el primer equipo en Liga de Ascenso, que hoy se le conoce como tal, pero que era segunda división. No, Venados ingresó en 1988, cuando se compró la Patzingán, pero antes, 4 años antes, 1984, ustedes, los Aguiluchos de Yucatán, pues compraron la franquicia de los Tiburones Rojos de Veracruz. Claro, siendo pues la directiva comparada económicamente, quizá no la más fuerte de los tres, la que se aventó a comprar una franquicia y traer un mejor fútbol, que era la segunda división. Sí, realmente ya con eso ya se habían acercado algunos amigos más, David Lago Ancona, que nos apoyó bastante, que formamos un triunvirato con mi hermano David y yo, y que entonces pues algunas ayudas que teníamos de gentes amigas, ¿no? Entonces trajimos ya la segunda división con una serie de problemas tremendos, porque hay algo que no decía yo. Para que vinieran a jugar los equipos más alejados, o sea, no había ninguno cerca de segunda división, teníamos que pagar 100,000 pesos de aquel entonces. Que no me acuerdo, era un buen dinero. Si no teníamos, no sé si ya teníamos 2 ceros, ¿no? Pero teníamos que pagarles para que vinieran a jugar. Para costear sus boletos de avión. Exacto, para decir exactamente. Y la segunda división, por gestiones propias de nosotros y que también nos apoyó mucho Víctor Cervera, pues nos pasamos al provisionante, al Parque Carta Clara, así es. Que fue donde alguna vez algún cronista ha dicho que al fin va a llegar el América. Al América nosotros lo trajimos cuando estábamos en segunda división. Recordamos perfectamente. Lleno el Carta Clara, la verdad no cobrábamos tanto. Y segundo, empatamos con el América, ya que el Babá, árbitro, fue el que
arbitró. Francisco Avilés. Y con un gol de Javier Herrera, que cuando eso se permitía que el portero tuviera el balón arriba, le brincó y le metió el gol creo que era Celada, ¿no? Realmente no recuerdo, pero vino con todas sus estrellas, con Reynoso, con Farfán, con Brailovsky, que tuvo un problema con Babá, según dice él, que Brailovsky, oiga, usted no me puede sacar la amarilla, yo soy un señor jugador. Y Babá le contestó, y yo soy un señor árbitro, que era una cosita así, pero vámonos respetando. Absolutamente. Recuerdo precisamente pues el debut de los Aguiluchos en esa segunda división, como decía, en el Parque Carta Clara. Fue ante el equipo de la Universidad de Tamaulipas. Fue un partido al mediodía, un domingo a las 12 del mediodía. Se jugaba la fecha 7, que pues venía de Veracruz la franquicia. Y vamos, después el equipo intentó salvarse, descendió, terminó dirigiendo don Carlos Iturralde a segunda B. A segunda B. Pero creo que hay cosas todavía más importantes que comentar. Esto lo vamos a hablar en el último bloque, acerca de lo que le ha dejado el fútbol, qué le faltó, qué logró y cómo está el balompié yucateco a nivel profesional en este 2016. Vamos a la pausa, recta final de esta emisión del miércoles 13 en el juego. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión del miércoles 13 en el juego. Estamos hablando de la historia del fútbol profesional. Hoy con un invitado de lujo, el licenciado Jorge Aguilar y Aguilar, quien fuera presidente de los Aguiluchos de Yucatán en ese 1981, quien trajo a Arevaz en 1984 la segunda división. A lo largo de los años que usted, su familia, los Aguiluchos de Yucatán, estuvieron formando parte del fútbol yucateco, ¿cuál fue su máximo logro? ¿Qué se puede presumir y con humildad el día de hoy? El máximo logro fue haber llenado el Parque Carta Clara en la semifinal por el Campeonato Nacional de Tercera División, que lo jugamos contra el Ayotlán y empatamos. Y luego posteriormente nos fuimos a jugar a Ayotlán para ascender por mérito propio. Estábamos ganando, si no mal no recuerdo, 3-2 por el tiempo ya terminado. Y aquí hay una anécdota también muy interesante, ¿no? El tiempo ya eran los 90 minutos y ya nos empezaban a dominar y nosotros en el palco le mandábamos cartas y recados, insultos a don Carlos Iturralde para que hiciera algún truco que usualmente se hace en el fútbol, que don Raúl Comas entrara ya a gritarle al árbitro, que un jugador pisara a alguien. Sacarse de la manga. Y se negó a hacerlo en exceso de caballerosidad, porque él era un caballero, desde luego, del fútbol, desde jugador hasta entrenador y como persona humana. Y nos empataron en el minuto 95 y ya de ahí vinieron los tiempos extra, los penales, y perdimos. Y ahí el Ayotlán subió a segunda por mérito propio, nosotros la Furia Azul. Segunda B. Y realmente, pues, ¿qué te podría decir? Trajimos logros, son los que obtengo, como el de la semana pasada, que gracias a ustedes se hicieron homenajes, entre los cuales pues considero que estuve en primer lugar, ¿no? Merecidamente. Sin olvidar, desde luego, los sinsabores, pues de que la prensa a veces decía, si teníamos muchos yucatecos, ¿cómo van a ganar si tienen muchos yucatecos? Y si teníamos muchos de fuera, para llamarle extranjeros incluso ya, ¿cómo van a ganar si no le dan fuerza a los yucatecos? No se les tenía contentos. Traímos a Dirceu incluso, ya hizo las postrimerías, y le exigían muchas veces la prensa a Dirceu que jugara como jugó en la selección nacional, etcétera, etcétera. Sí, porque también ustedes formaban parte de los Venados en esa época. Claro, hicimos a los Venados, estuvimos en primera división. Y Dirceu, al irse, me dijo, nunca creí que parte de la prensa, no todos trataran tan mal a un equipo. Yo aquí me hubiera querido quedar, porque pues, a él no le importaba, él era multimillonario realmente, sí. y se iba a despedir aquí. Y muchas anécdotas pudiéramos decir. ¿Qué le faltó? ¿Qué faltó concretar?
faltó concretar que le ganáramos al Pachuca para ascender a la primera división de aquel entonces. Hubo un altercado al final del juego, nos vetaron el Estadio Salvador Alvarado, conseguimos también con Víctor Cervera que nos diera el Parque Cuculcán, y allá se trazó el juego de fútbol. Vinieron los visores, aprobaron que fuera el juego allá, y faltando 24 horas nos dijeron que teníamos que ir a jugar a Pachuca, y hicimos nuestra rabieta y nos negamos a ir a jugar. Allá se bajó. Y la mayor satisfacción, Mario, te digo, pues después de todo el esfuerzo, el dinero, el entusiasmo, los problemas, es que te encuentres en la calle con alguien y que te diga, oye, yo jugué con Aguiluchos, oye, qué bien que hiciste lo del fútbol. Esa es la mayor satisfacción, y lo digo con orgullo. Ocurre con relativa, no todo el tiempo, ¿no? Pero sí cuando alguien reconoce eso. Y el fútbol profesional, pues, actual, pues le debe mucho a los muchachos, a los árbitros, a Roberto Tobar, a Mario Arias, a Ángel Núñez, a Freddy Sansores, que fue jugador y luego fue árbitro. Jugador de Aguiluchos. Y a nosotros nos debe, pues realmente, lo incipiente fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, la pasión por el fútbol, la televisión que vino a ayudar mucho, y sí hay que recordar que, pues que nosotros trajimos, pero no porque vinieran a jugar contra nosotros, y los trajimos pagándoles al Cruz Azul con todo su equipo, porque era la condición que jugaran los profesionales que realmente representaban al equipo, no la banca, el equipo ideal, al Cruz Azul, al América, y al Guadalajara, que también fue un llenazo tremendo. Equipos con tradición y con apego. Y venía a arbitrarnos nuestro célebre árbitro, ¿cómo se llama? Bobby, ya se me pasó el nombre, tanto que lo aplaudíamos aquí, besaba el suelo y nunca perdimos, ¿no? Perdón por el olvido, ¿no? Es árbitro muy, muy famoso, muy simpático, muy agradable. A ver si te acuerdas de quién era, que vino varias veces a arbitrarnos ya en primera. Tenía un apodo, Boni. Ya sé, Bonifacio Núñez. Boni, que cuando llegaba aquí eran ovaciones y besaba un show, el suelo, un espectáculo. Llegaba y le llevábamos su ramo de flores y todo. Y realmente, que yo recuerde, nunca perdimos cuando él vino con tantas cosas, ¿no? Y ahorita, pues, hay que apoyar al equipo, a estos muchachos que afortunadamente, pues, poseen mucho dinamismo, a los Rosas, ¿no? Y muchas, y también, pues, que cuentan con muy buenas situaciones económicas para poder hacer esto, y que ojalá podamos tenerlos, pero que nunca se olviden que hubo muchísimos jugadores, cientos de jugadores, antes que fuimos poniendo los escalones para llegar a lo que hoy se tiene y que necesitamos más. Porque incluso hasta llegamos a vender, que fue cuando ganamos a un jugador, a Miguel Salcedo, acá entonces al San Luis. Mi estimado licenciado Jorge Aguilar, ha sido realmente pues un agasajo tras portarnos hasta los 80s, poquito antes de la llegada de la tercera división, después a la segunda división con los Aguiluchos de Yucatán, con el partido de los Mayas allá contra la Furia Azul, después con los Venados. Creo que es un hombre que conoce perfectamente la historia del fútbol yucateco, y bueno, pues en verdad que el próximo 5 de septiembre otra vez tendremos festejo, se va a extender la fiesta y bien vale para las nuevas generaciones. Como siempre, agradecido por su presencia esta tarde. Muchas gracias, Mario, y nuestra amistad es de hace muchos años. Siempre tuvimos polémica, pero siempre nos conservamos como muy buenos amigos, como muy buenos modelistas, como hasta la fecha somos. Gracias, licenciado. Estamos llegando a la parte final a nombre de todo el equipo, encabezados en la producción por don Fabio Buenfil. Recuerde, miércoles y viernes, 12:30 del mediodía, 13 en el juego. A nombre nuevamente de todo el equipo, gracias, buenas tardes.
El deporte es intensidad, entrega, polémica y pasión. Mario Peniche y Antonio Lizama te presentan todas las facetas deportivas en 13 en el juego. Miércoles y viernes, 12:30 de la tarde. Vívelo intensamente por 13 Visión, la imagen de nuestra gente.